tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición digital del Vértice, donde vamos a estar con todos ustedes durante los próximos minutos para llevarles pues la actualidad política municipal que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín. Una jornada de 1 de julio, muchos de ustedes pues ya estarán en sus lugares de vacaciones, y desde aquí pues que nos alegramos de que estén disfrutando esos días con la familia, con los amigos y sobre todo con prudencia, con precaución, con cabeza, debido a esta situación de COVID-19 en la que deseamos que estén aprovechando pues este tiempo de ocio, aprovechando de la playa, de la piscina, de estos momentos que nos deja este periodo estival, pero sobre todo hay que hacerlo con cabeza. Con cabeza porque estamos viendo que se están produciendo rebrotes en la región de Murcia. La mayoría de ellos están llegando desde fuera, están llegando desde Sudamérica y desde otros puntos del mundo, y es uno de los temas sobre todo en los que está haciendo mayor incidencia el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, el lorquino Fernando López en Miras. Por eso, el primer protagonista que vamos a tener esta noche será el director general de Salud Pública. Vamos a contar con José Carlos Vicente, que nos va a analizar cómo está la situación en la región de Murcia con esos rebrotes. Unos ciudadanos de Sudamérica, concretamente de Bolivia, que llegaron a Barajas sin control en el punto de destino, sin control en el punto de llegada. En la región de Murcia se le detectó que tenían COVID-19 y bueno, pues ya son 32 personas las afectadas por COVID-19. Incluso una empresa murciana ha tenido que cerrar, ha tenido que mandar a todos los trabajadores a sus casas porque se dio la circunstancia de que 9 de sus empleados estaban infectados por el COVID-19. También está habiendo otro rebrote en Torre Pacheco, relacionado también con personas que han llegado de fuera, y la situación también, la complicada y dura situación de las pateras, esos inmigrantes que llegan buscando una vida mejor a territorio español, y algunos de ellos desgraciadamente lo están haciendo con COVID-19. Con José Carlos Vicente será nuestro primer protagonista, el director general de Salud Pública, y vamos a hablar de todas esas cuestiones y de todos esos temas. En el segundo bloque, como siempre, tertulia política, con claves, con anécdotas, con situaciones, con los contertulios que nos acompañan habitualmente aquí en el Vértice. Hoy vamos a tener a Luis Antonio Torres del Alcázar, y también vamos a tener a José María García Bahillo, con el que vamos a analizar también cómo está la situación de la ciudad de Lorca. Vamos a hablar de algunas de las claves, de algunas de las mociones que fueron aprobadas el pasado lunes en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento de Lorca. Con todo esto nos ponemos en marcha, con todo esto nos ponemos en camino. Saludamos ya en primer lugar a esta hora de la noche a José Carlos Vicente, director general de Salud Pública. José Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos y encantado de estar con todos vosotros, con todos ustedes. Un placer el que esté con nosotros aquí en Comarcal Televisión. Como les estamos comentando a los televidentes, bueno, parece que los casos están aumentando en la región de Murcia. ¿Cuál es la situación ahora mismo que nos pueden indicar desde la consejería? Bueno, pues realmente la situación a nivel comunitario es buena. Lo que sucede es que efectivamente se han producido todo un par de rebrotes que son los que, sobre todo uno de ellos, que es el más preocupante, por el número de afectados, por la extensión, y un segundo rebrote que es menos preocupante, que está localizado en Torre Pacheco, pero que procede de Granada, con un contacto a través de Granada. El brote más preocupante en este momento es el constituido por lo que se ha dado a llamar el rebrote boliviano, porque está ocasionado por tres personas que procedían de Bolivia, del destino. No hay que pensar nunca en nacionalidades, sino personas que proceden de lugares donde existe elevada incidencia de la enfermedad. Lo de más o lo de menos es la nacionalidad. Y bueno, pues esas personas llegaron al aeropuerto de Barajas. Ese aeropuerto, quizá los controles deberían de ser un poquito más mejorables en muchos aspectos, y lo cierto es que de alguna manera han sido el origen y el foco que ha hecho que esas tres personas, e incluso algunas otras también que venían con destino a otras partes de España en ese mismo vuelo, en estos momentos nos estemos moviendo alrededor de 32 casos como consecuencia de la extensión de ese brote y la transmisión de la infección de esas personas, y la expansión
y centralizado y focalizado en una empresa también de la zona del área geográfica del RAL. Y eso es lo que en este momento constituye la máxima preocupación, junto con la llegada de pateras y de personas que vienen en ellas, a las que hay que hacer también pues, el correspondiente seguimiento para detectar si alguna de ellas puede venir lamentablemente para ellos mismos, con la propia infección, y que de alguna manera pues que hay que identificar, aislar y cuarentenar en el caso de que vengan acompañados de otras personas que no se ha confirmado que hayan sido infectadas. Esa es la situación que en este momento existe respecto de el estado de la infección en la región. Lo muy importante, y yo siempre quiero resaltarlo, no es tanto el hecho del brote, que efectivamente tiene una preocupación, sino pasar a la acción. Pasar a la acción, ¿qué significa? Que es una acción y responsabilidad compartida, es una tarea que debe ser compartida entre todos, las administraciones públicas, que estamos para controlar, identificar y ayudar a cortar la cadena epidemiológica, y todos los ciudadanos, entre los que nos incluimos todos, estamos todos absolutamente, cualquiera que sea nuestra edad, nuestra condición o situación, que tenemos que contribuir a romper esa cadena usando las medidas de autoprotección. Si nosotros estamos en un lugar público y estamos con un grupo de personas, ahora no, porque usted, tú y yo estamos, digamos, no estamos en un conjunto ni en una agrupación de personas y en un lugar público, podemos estar no usando la mascarilla cuando estamos en nuestras casas, pero cuando estamos fuera en cualquier situación debemos usar la mascarilla. Esa es la primera medida de protección. La más eficaz es la distancia. Hemos establecido por consenso 1,5 metros. Si pueden ser 2, mejor. Y si pueden ser 2,5 metros, mejor todavía. O sea, mascarilla, distancia, lavado de manos, hace que nos autoprotejamos. Por lo tanto, esa posibilidad de infección la cortemos. Esa cadena invisible, esa cadena que transmite la enfermedad, la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, la corta. Por lo tanto, si todos usamos mascarilla, la cadena de transmisión de la infección se agota en sí misma, no puede transmitir, porque la transmisión, hay que recordar siempre que es fundamentalmente de persona a persona y en algunos casos muy escasos por las superficies. Por eso se debe incidir en el lavado de manos, porque de manera involuntaria apoyamos nuestras manos en determinadas superficies, pomos, barandillas, agarraderas de cualquier naturaleza, y inadvertidamente, porque es una acción refleja, nos la llevamos a nuestra cara. Si nosotros nos lavamos con solución hidroalcohólica o con jabón, nos lavamos frecuentemente las manos, cuando la llevemos inadvertidamente a la cara, no estaremos portando el germen. Esa es la colaboración esencial. Podemos cortar la infección, la hemos cortado, la transmisión comunitaria ha desaparecido. Podemos seguir incidiendo en esto. Y entonces el tema del brote no deja de ser una situación que podemos controlar con relativa eficacia. Ajá. Estaba comentando, por ejemplo, en el caso de las personas que han viajado de Bolivia, han llegado a través del aeropuerto de Barajas. Quizás el tema de los inmigrantes es algo más complejo y mucho más complicado debido también a la situación que afronta ese tema. Pero una de las propuestas que ponía encima de la mesa el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, son controles más exhaustivos en las entradas a la región de Murcia, ¿no? Y la entrada a España. Están incidiendo mucho en ese tema. Efectivamente, es que es esencial el máximo control en ese aspecto, la identificación de los posibles casos o personas que en un momento determinado pues, puedan estar infectadas. Y bueno, pues evidentemente lo importante es, repito, no la nacionalidad, sino el lugar del cual se procede. Es decir, los españoles durante mucho tiempo, y en algunos casos todavía tenemos, digamos, limitado los viajes al exterior, porque hemos sido un país que ha sido duramente afectado por esta situación. Y lo mismo sucede con otros países. Entonces puede haber un español en Bolivia que regrese a su tierra. Bien, pues hay que ejercitar el máximo control. Es decir, no es, repito, porque a veces nos podemos deslizar por la estigmatización, nos podemos deslizar. No se trata de eso, se trata de la zona de la cual se procede. Por tanto, hemos de tener muy claro que hay que controlar de dónde vienes, y el máximo control, tal como
ha señalado el presidente de la región, y bien señalado, por cierto, es controlar y extremar la posibilidad de detectar a tiempo. Lo que se trata es de detectar a tiempo, porque si controlamos y sabemos que esa persona padece la enfermedad, podemos aislarlo y ya se ha roto la cadena de contacto. De ahí que otro mensaje que es válido para todos, estemos donde estemos, es ante la más mínima sintomatología, ante cualquier sospecha que sea indiciaria o que sea sugestiva de poder estar infectado, ponerse en contacto directamente vía teléfono con el centro médico, con el centro de salud y indicar, me sucede esto. A continuación, se le dará cita y esa cita llevará probablemente, si el facultativo así lo cree conveniente, a la luz de la valoración de los síntomas, la indicación de una prueba PCR que determinará si se padece o no el COVID, el coronavirus. Ajá. También comentaba el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que había posibilidad de volver de nuevo a confinamiento en algunos municipios de la región. ¿Se puede dar la posibilidad en los próximos días? Vamos a ver, todas las posibilidades están siempre sobre la mesa. Hay que valorar el estado y la evolución epidemiológica. Si la evolución del brote no fuese lo positiva o tuviera algún tipo de complicación en forma de extensión y tuviéramos riesgo de transmisión comunitaria, es decir, cuando es imposible mantener la información sobre la cadena epidemiológica porque es tal el volumen de afectados que entraríamos en fase de transmisión comunitaria. En esos casos, pues sí, se podría llegar a adoptar esa medida del confinamiento geográfico, pues en función de la agrupación de casos en una determinada área, zona o municipio de la geografía regional. Esperemos no tener que llegar a eso, pero bueno, en alguna otra situación se ha tenido que tomar esa medida. El caso no fue un confinamiento, pero sí fue un no pasar de fase, como fue el caso del municipio de Totana. Y efectivamente pues resultó positivo, se cortó aquel brote existente, aquella concentración de casos, y a continuación Totana en una semana pues pasó a la siguiente fase. Es decir, que situaciones de este tipo debemos de darle la, entrecomilladamente, normalidad que requieren. Son medidas de salud pública y a veces pues hay que tomarlas, otras veces afortunadamente pues no hay que llegar a ellas. Ajá. Estamos viendo, cada vez vamos conociendo, ustedes, los sanitarios también cada vez van conociendo mucho más a la enfermedad, vamos conociendo cada vez más detalles, vamos conociendo a este coronavirus que nos ha sorprendido a todos y que nos tiene, por decirlo de alguna forma, en este caos a nivel mundial. La labor importante de los rastreadores. ¿Cuántas personas se dedican a esa labor fundamental aquí en la región de Murcia? Y como estamos comentando, es una labor importantísima para cortar, como está diciendo, la pandemia. Bueno, pues hay más de 40 y van a incorporarse en breve otros 25 o 30 personas más para rápidamente poder actuar. Y en cualquier caso, pues es una función para la que se puede reclutar por vía de reorganización en la propia Dirección General o en otros recursos, además de todas las tareas de rastreo que realizan los médicos de atención primaria. Quiero decir, aquí hay dos grandes columnas sobre las que se sostiene, es la atención primaria y epidemiología y salud pública. Epidemiología es un servicio de la Dirección General de Salud Pública y la colaboración y la ayuda entre atención primaria, los facultativos, la enfermería, todos los profesionales sanitarios, pues están actuando todos los profesionales sanitarios para rastrear, identificar y actuar en consecuencia. Entonces se puede considerar que esto es como una especie de acordeón que se ensancha o se acorta en función de la situación epidemiológica. Es decir, cuando hay poquitos casos, pues bueno, los rastreadores son menos necesarios. Pero hay que tener siempre un rápido cuerpo de intervención inmediata, porque aquí los días son importantes, las horas son importantes para evitar la extensión. Lógicamente, una rápida actuación pues favorece indudablemente que se corte la cadena epidemiológica. Esto es como un racimo de uvas. En un racimo de uvas van apareciendo diferentes frutos, diferentes uvas aisladas,
si se corta antes, evitamos que prolifere y evitamos que se expanda. Y ese es el objetivo. A eso y a esas personas le hemos dado en llamar el concepto de rastreador, de detectives de la enfermedad, ¿no? Y es una labor detectivesca en cuanto que hay que pedir al afectado que empiece a recordar cuál ha sido sus últimas 48 horas, dónde ha estado, a qué se ha dedicado, con qué personas ha estado cerca, con qué personas no ha guardado la distancia de 1,5 metros, 2 metros de seguridad, dónde no usaba mascarilla, en qué establecimiento ha entrado, cuál ha sido el tipo de tiempo que ha estado, si ha estado menos de 15 minutos, más de 20 minutos, si ha estado a una distancia, con quién se ha cruzado, si sabe que ha estado en contacto con una otra persona que sí tiene la confirmación de COVID-19. Quiero decir que es una labor que hay que hacerla muy minuciosa, porque es a veces, hombre, cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y qué hizo usted en las últimas 48 horas o en las últimas 72 horas? Pues si nos ponemos a pensar, cuesta recordar en muchísimas ocasiones con quién hemos estado, cuánto tiempo hemos estado, cuál ha sido nuestro trayecto, si hemos ido al trabajo, si hemos ido a la playa, si hemos estado en un bar, si hemos estado... Entonces, toda esa minuciosa recuperación de esa trayectoria vital de las últimas 72 horas es a lo que llamamos la fase de rastreo. Y de ahí van saliendo personas con las que además después hay que contactar, porque se constituyen en dos tipos de personas, o personas que efectivamente se han confirmado y ya lo están, o personas que son posibles casos potenciales, con los cuales hay que decir, identificar a su vez, señalar, es decir, es una cadena que se abre, por lo tanto hay que ir muy rápido y acotar rápido y a su vez hacer el rastreo de cuáles han sido las otras trayectorias y señalarles cómo tienen que llamar en un momento determinado al recurso asistencial si presentasen síntomas, porque son contactos de aquellos que ya han sido confirmados. Esto es la base del trabajo de un rastreador. Debe estar muy bien formado, porque no es una cuestión de, pues yo me pongo y lo hago. No, todo el mundo tiene que tener la misma lógica de rastreo, la misma lógica de la actividad detectivesca a nivel científico y de identificación de esas posibles cadenas. Para la identificación rápida, como dice, de los posibles casos. Señor Vicente, nos estamos confiando, estamos levantando el pie del acelerador y en algunos momentos no pensamos que esto ya ha pasado. Sí nos estamos confiando y además en demasía. Y quizá las poblaciones más mayores menos, porque hemos observado que efectivamente a partir de quizá los mayores, que además saben que son más sensibles y más vulnerables, vulnerables en cuanto a las consecuencias, no a la infección. Se puede contagiar cualquier persona, cualesquiera que sea su edad. Mensaje muy claro. Aquí se contagia todo el mundo, cualquiera que sea su edad. Ahora bien, claro, es cierto que hasta ahora, y digo hasta ahora porque el proceso de conocimiento del coronavirus va avanzando, hasta ahora eran las personas mayores las más afectadas porque presentan comorbilidades, es decir, tienen patologías asociadas y les hacen más sensibles a la infección. Por lo tanto, ese grupo de edad se está protegiendo. Pero en general se ha producido un cierto relajo, quizá consecuencia también, primero, de la recuperación de la actividad ordinaria, cotidiana, laboral, social, económica, de relación de las personas. Segundo, porque el otro día leía yo un artículo en prensa y creo que tenía razón. Parece que nos hemos pasado todo, se nos ha pasado el invierno y la primavera sin darnos cuenta y de pronto hemos abierto el balcón y hemos dicho, es verano y esto se ha acabado. Psicológicamente hemos asociado toda esa situación de mejora en la transmisión comunitaria que ha desaparecido y además ha coincidido con que ha empezado el verano. Pues esto ha acabado. Y además con las ganas que todos tenemos de que acabe, pues evidentemente nos hemos todos subido al carro de que esto ha acabado. No es así. Hay que repetir, no es así. El riesgo está. El coronavirus permanece. Por tanto, a lo que tenemos que aspirar es a seguir pudiendo, porque además en muchos casos es absolutamente necesario las actividades que hacemos, las actividades laborales, las actividades económicas. Y claro, cuando hacemos actividades lo más cercano a cómo las hacíamos en la vida real antes de la aparición de la pandemia, pues se incrementa el riesgo, eso es evidente. Primero, el riesgo cero no existe. Aunque no hiciéramos nada, riesgo cero no existe. Pero ahora hacemos
hacemos porque vamos al trabajo, hacemos porque vemos a nuestros amigos, hacemos porque vamos al bar, hacemos porque vamos a un restaurante, hacemos porque nos vamos a la playa. Bueno, pues todas esas actividades que hacemos conducen a un mayor riesgo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando hacemos todas esas actividades tenemos más riesgo. Y esto es una balanza entre riesgo, que es eso, hacemos, y aumenta el riesgo. En ese platillo tenemos un aumento de riesgo. ¿Cómo compensamos esa subida de ese platillo, de esa balanza? ¿Cómo hacemos? Subiendo el otro platillo. ¿Y cómo subimos el otro platillo para que los dos se igualen? Con nuestras medidas de protección. Es decir, ahora estamos mucho más obligados que antes a las medidas de protección, porque estamos más expuestos. Por tanto, la lógica nos dice que si queremos hacer esto y que no exista más riesgo, tenemos necesariamente que, como bien decías al inicio de la entrevista, usar pues algo tan sencillo como es la mascarilla, como es la distancia de seguridad, como es el lavado frecuente de manos y como es la observación inmediata y la rapidez en comunicar a nuestro médico: oye, tengo una tos, oye, tengo un cansancio que no es habitual, tengo una situación, puede ser que sea esto, y el médico dirá, el facultativo dirá, o el profesional sanitario dirá: bueno, quédate en casa, mañana vienes a verme, que te localice, que te dé la posibilidad de hacerte una PCR, te activo una PCR y vemos si obedece a esta situación. No se está en contacto con nadie, se hace la PCR, se confirma o se descarta la existencia de la infección. Eso tan simple nos puede ayudar a todos a vencer o contener, más que vencer, porque esto se va a vencer con la vacuna, y la vacuna todavía no está. Como bien comenta, pues antes estábamos en casa, estábamos confinados, teníamos menos riesgo que si ahora salimos en casa y estamos constantemente en la calle haciendo algo de vida normal, pero que hay que tener esas medidas de protección. Hablaba de la vacuna, pero en las últimas horas, señor Vicente, ha aparecido también ese fármaco que ya se puede comercializar. ¿Hasta qué punto ese fármaco es beneficioso? ¿Puede curar la enfermedad? Y luego se está hablando de unos precios, yo creo que casi prohibitivos. No sé si en algún momento el Estado podía hacer frente al coste de ese fármaco. Bien, efectivamente, vamos a ver, la prevención ya la hemos tocado, que la hemos dicho. Ahora vamos a ver de qué manera podemos eliminar. Uno, generando anticuerpos. La primera parte es la generación o generando inmunidad vía vacunas. Esa es una posibilidad. Y luego tratando la enfermedad, pero ya cuando está. Uno de los fármacos, hay muchos que se están usando, es el famoso Remdesivir, que ha sido el fármaco que en principio se ha aprobado por las autoridades sanitarias que regulan el mercado de los fármacos como uno de los primeros en ser aceptado para el uso frente al coronavirus. Bien, tiene una utilidad en algunos casos y en algún momento, es decir, no tiene una utilidad universal. Es decir, y el precio, quizá el precio en este momento, siendo importante, quizá no sea lo más significativo, que el fármaco es muchísimo más caro. Es un fármaco caro, porque los avances que han dicho la propia compañía productora, si no me equivoco, puedo equivocarme porque estoy hablando de memoria, pero no está el precio no lo fija una compañía de manera autónoma, el precio lo fija cada autoridad regional, en nuestro caso cada autoridad nacional responsable de los fármacos. Es decir, todos los medicamentos están regulados, son a precios regulados, son todos los que van financiados. En el caso español, es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios quien, de acuerdo con las peticiones que realiza la compañía, es quien ajusta el precio y negocia ese precio. Comentar que el precio del medicamento, según señala la compañía, se situaría alrededor de los 2.000 euros. De todas maneras, el precio requiere autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y esa autorización o esa fijación se realiza a través de un proceso complejo en el que se ponen en juego muchos elementos que son prolijos de decir aquí, pero que es la Agencia Española del Medicamento quien autoriza. No es un precio que fije de manera unilateral el propio laboratorio. Pero bueno, quizá el precio en este momento no sea lo más importante, siendo un factor a tener en cuenta por la sostenibilidad del sistema, pues no es lo más importante. Lo importante es que en algunos casos es útil, ayuda, y en ese proceso de conocimiento que vamos teniendo de la enfermedad,
pues vamos descubriendo y recuperando a veces fármacos antiguos y otros poniéndonos en valor y otros que son objeto de la investigación acelerada que en este momento vivimos en este campo. Muy bien, pues señor José Carlos Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Comarcal Televisión. Un placer por haber analizado la situación del COVID-19 en la región de Murcia y sobre todo pues ese llamamiento de serenidad, de calma y de concienciación de que la gente, de que todavía no se ha ido el COVID, estamos sin estado de alarma, ya podemos hacer, entre comillas, vida normal, pero sobre todo que hay que tomar muchas medidas y hay que tener mucha precaución. Eso es así y yo así espero de la colaboración y la responsabilidad de todos. Creo que lo hemos sido, lo tendremos que seguir siendo y no me cabe la menor duda de que todos somos conscientes de que sin la participación y la ayuda de todos, pues esto no se puede resolver. Entonces, cuando alguien se acerque sin mascarilla y se acerca, por favor, distancia y por favor, mascarilla. Y a continuación, hablamos, nos saludamos con inclinación de cabeza y intentamos pues llevar la vida más agradable posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Un abrazo. Igualmente.